Damos gracias porque eres tú quien nos sacó a hoy a esta cancha, que también tú preparaste para que aquí se predicara tu palabra, para que también los jóvenes, los niños sean edificados en este lugar. Gracias. Nos exponemos a tu palabra y pedimos que sea tu Santo Espíritu hablando a nuestras vidas el día de hoy. Preparamos nuestro corazón para que nos hables lo que tú quieres hablar a cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el día de hoy el tema es discípulos de Cristo. Sencillo, discípulos. Y el discípulo es un aprendiz. Entonces en este momento diríamos aprendiz, ¿verdad?, de Jesús. Tenemos que aprender de Él, lo que Él hizo, lo que Él hacía, y hacerlo también. Y el distintivo principal por el cual se conocerá a los discípulos de Cristo, ¿sabe usted cuál es? El amor que se tengan los unos a los otros. Este es el distintivo. Cuando vamos a un evento o algo, dice, pues el distintivo de los que trabajan en esa empresa, pues no sé, a lo mejor traen un pin, a lo mejor pues dice, traemos una gorrita con tal logotipo, ¿verdad? Bueno, en este caso, los discípulos de Jesús se van a reconocer por el amor que se tengan los unos a los otros. Y es interesante esto porque no dijo por los que lleguen a tal denominación, por los que asistan a tal iglesia, por los que se vistan de tal forma. No, sencillo y a lo mejor complicadito también. Es el amor que se tengan los unos a los otros. Y ahí empieza, ¿verdad?, un reto. Me tengo que amar, pero también si soy casado tengo que amar a mis padres, a mis hermanos, a mi prójimo. Y no todos los prójimos son amables y cariñosos y atentos, y no todos te van a tratar bien. Sin embargo, tú y yo estamos retados a tratarlos bien. La pregunta, ¿Jesús trató mal a algunas personas? ¿Ofendió a algunas personas? No, ¿verdad? Este principio que estamos mencionando se estableció en Juan 13:35. En el Evangelio de Juan 13:35 está lo que le acabo de comentar, porque yo sé que algunos están diciendo, ¿dónde dice esto? El amor lo está inventando. No, mira, abra su Biblia, Juan 13:35, y usted va a leer que dice, en esto conocerán todos que son mis discípulos, discípulos de Jesús, aprendices de Jesús, si tuvieren amor los unos con los otros. No importa aquí el color, si es rico, si es pobre, el lugar donde vive, no importa, eso no es importante. Si tienen amor los unos con los otros y siguen esos son discípulos de Jesús. Las enseñanzas que tomamos en cursos bíblicos nos deben llevar a aprender todo esto. De eso se trata. Ahora, cuando leemos así de manera sencillita, bueno, pues a lo mejor en nuestra cabeza no lo entendemos o lo entendemos desde algún punto de vista. Pero es importante también ver el contexto en el cual Jesús menciona estas palabras, ¿no? Y el momento en que las da y qué pasó antes, las horas antes o menos de donde Jesús expresa estas horas, qué pasa después, cuál es la época donde se está realizando, ¿verdad?, y qué es lo que Él está diciendo. Entonces necesitamos tener un poquito del contexto para poder entender mejor. Cuando Él menciona estas palabras, es un momento de mucha tensión en la Biblia, es un momento también de mucha intimidad, de donde hay una carga emotiva en todo el ministerio, en todos los discípulos, porque las da en la última cena, horas antes de ir a su muerte. Entonces ya va a partir de esta tierra, está en ese momento con los discípulos compartiendo los últimos alimentos, y es donde Él expresa estas palabras. Y para esto vamos a ver primeramente en el marco histórico y cultural lo que estaba sucediendo en esa última cena.
Se celebraba la festividad de la Pascua judía. Esa cena no era una cena así de cualquier día, de que vámonos a cenar porque se nos antojan unas pizzas, ¿verdad? O vamos a comer unos tacos ahí al pastor. No, era la festividad de la Pascua judía y Jerusalén estaba abarrotada de peregrinos para celebrar la Pascua. La fiesta de la Pascua recordaba la liberación del pueblo israelita de la esclavitud de 400 años que estuvo en Egipto, y eso es lo que se recordaba ese día. El ambiente en la ciudad era de alta expectativa mesiánica, pero también de intensa vigilancia por parte de las autoridades religiosas y del Imperio Romano. Como había tanta gente y todos participaban, entonces pues había una gran tensión. Los romanos estaban preocupados de evitar disturbios, de evitar que surgieran revueltas, pero también los religiosos en ese momento, pues de que se cumpliera con la ley, que se siguieran las instrucciones, que todos lo tomaran, que nadie faltara. Entonces, en ese contexto que se está dando es donde Jesús tiene esa última Pascua con ellos. Y también algo que vale la pena conocer es la costumbre que había al tomar alguien la cena o ser invitado a algún lugar. Las costumbres de hospitalidad y de jerarquía en las personas. Es importante para entender esto. En el primer siglo, las calles de Jerusalén eran polvorientas, ¿verdad? No había carreteras, no había caminos como ahora nosotros los tenemos. Eran calles donde había llena de polvo. Se usaban sandalias. No es que yo traigo tenis cerrados, zapatos cerrados, no, todo el mundo traía sandalias. Por lo tanto, al ir caminando entre el polvo, pues te ensuciabas tus pies, ¿verdad? Y lavar los pies a los invitados era una tarea reservada para el servicio de menor rango en su casa, para el siervo de menor rango. Entonces, cuando alguien era invitado a la casa, el siervo de menor rango en la casa, el sirviente, es el que iba a lavar los pies. Patrón no iba a lavar los pies. Los hijos del patrón no lavaban los pies, pero si tenían un siervo, un sirviente ahí en la casa, ese es el que iba y le lavaba los pies a todas las personas para que estuvieran cómodos, para que estuvieran bien. Y esa era una costumbre del que daba la hospitalidad, y tenía que lavarse sus pies para estar bien. Si tú has leído la Escritura, llama la atención que ningún discípulo tomó el lugar de siervo para hacer esa tarea. El Señor les dijo, vayan y preparen el lugar. Y dijeron, lo prepararon. Pero dentro de la preparación, de acuerdo a la costumbre, también alguno de ellos tenía que haber tomado esa labor, para que al llegar ellos, pues de los 12, el que hubiera tomado ese lugar de siervo, de servidor, de sirviente, les lavara los pies a todos juntamente con el maestro y pudieran sentarse a la mesa. Sin embargo, ninguno de los 12 hizo esa labor. Todos pasaron y dejaron que todos estuvieran con los pies polvorientos, sentados ahí en la mesa. ¿Te das cuenta que sí es importante a veces ver el contexto de todo esto? Entonces, vamos a ir viendo un poquito ahora en el contexto narrativo cómo va narrándose, cómo van sucediendo los hechos previos a que Jesús anuncie esto de cómo van a conocer a sus discípulos. Hay unos eventos antes que también nos ayudan a entender esto. Entonces vamos a ver ese contexto narrativo y vamos a ver que empieza con el lavatorio de los pies, que están todos reunidos. Les dije, nadie se lava los pies, nadie se propone de ser siervo. ¿Y esto a qué nos lleva hoy día? Pues nadie quiere ser el siervo de los demás, queremos ser el líder. Yo quiero ser el líder de jóvenes, quiero ser el líder de alabanza, quiero ser el líder de la iglesia, quiero ocupar el puesto de alguno de los ministerios, porque en nuestra cultura tenemos la formación del líder, el que manda, el que dirige, el que dice lo que se haga, ¿no? Entonces así los tenemos. Entre más alta la jerarquía, pues tiene mayor cantidad de gente a su servicio.
Y bueno, ese es el liderazgo. Pero aquí el Señor Jesús está hablando de otra cosa. Y Juan 13:5 nos deja saber qué sucede ahí. Aunque si usted lee Juan desde de 13, del 1 al 17, va a ver todo esto que le estoy comentando. Pero me voy a centrar en 13:5, que es donde viene directamente a lavar los pies. Dice, luego puso agua en un lebrillo. Es Jesús el que lo está haciendo. Y comenzó a lavar los pies de ¿quiénes? ¿Los pies de quiénes? Ahora fíjense. Los demás recordarán que a veces estaban preguntándose, ¿y quién será el mayor en el cielo? ¿Y quién estará ocupando? ¿No? Ellos estaban pensando, como todos nosotros, con esa formación de liderazgo, de quién va a ser el que va a estar arriba. E incluso recordarán algunos le dijeron, Señor, ¿podemos estar allá a tu derecha y yo a tu izquierda? O sea, puestos de liderazgo. Y el Señor, pues con esos tipos de pensamientos, nadie tomó el lugar de siervo, de sirviente. Yo te pregunto, si Jesús era el Hijo de Dios, pues él es el que merecería tener el lugar de cabeza, ¿verdad? Pues el Hijo de Dios en la tierra. Y sin embargo, Él se despoja de todo su deidad, ¿verdad? Se humilla, se hace obediente a Dios y toma la forma de siervo, nos dice la Escritura. Y tomó la forma de sirviente. Luego puso agua en un lebrillo, comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Fíjense, interesante, ¿no? Jesús realiza el trabajo de un sirviente al lavar los pies a sus discípulos, enseñando con el ejemplo que el verdadero liderazgo y amor se demuestra sirviendo a los demás. Si nosotros anhelamos, que es algo también que hemos ido aprendiendo, entonces, si hay una característica que podemos ver en alguien que pueda ser un buen líder en su futuro, pues esta es la característica, que es servicial en todo y con todos. Pero a veces algunos queremos, no, pues yo quiero ocupar esto, yo estoy listo para esto, pero lo ves que no apoya en nada, no sirve en nada. Entonces no es un buen candidato en el reino para liderar. Porque Jesús nos da este ejemplo. Se humilla y va lavando. Quien debiera recibir la gloria, la honra y la alabanza, se humilla y va lavando los pies, como les decía, esa labor la hacía el de menor rango. Y Jesús, ninguno de los dos se lo quiso hacer. También me llama la atención que Él no los reprende, no les dice nada más que los empieza a lavar. Y cuando llega, a ver si recuerda el discípulo que dice, Señor, no me lavará los pies. Pedro, ¿verdad? Que le dice, Pedro, no, Señor, ¿cómo es que tú me vas a lavar? Si no te lavo, no tendrás parte conmigo. O sea, wow. Entonces es importante, ¿no? ¿Qué actitud es la que tomamos? Y algunas áreas no determinan el liderazgo como nosotros lo entendemos. Por ejemplo, el pastorado, algunos entienden, no, pues como que, no sé desde qué punto lo veas, pero realmente es el servidor de todos. Y es distinto que dijeran, a ver, fíjese, aquí tenemos al líder, ¿verdad? De varones, y nosotros, es el líder. Pero si cambiáramos la palabra y la pusiéramos en el contexto bíblico y dijéramos, les presentamos al sirviente de los varones, yo creo que cambiaría y muchos ya no quisieran tomar ese puesto, ¿verdad? Porque es mejor que el líder de varón. ¿Y cuántos tienes? No, tenemos como 100, tenemos 200. No, eres el sirviente de 50, de 5, eres el sirviente de 100. En el contexto bíblico, porque Dios te pone para que les sirvas a esas personas, no para que te enseñorees de ellas. Y eso es lo que está haciendo Jesús aquí. Entonces, si usted anhela, cambie el contexto para que digas, bueno, quiero ser el sirviente de ellos. Y ya cambia, ¿verdad? Por eso es que en muchas cosas no cuadramos ahí. Bueno, lavatorio de los pies, ahí empieza.
Después viene la salida de Judas Iscariote. En Juan 13 del 21 al 30 nos habla todo ese proceso, pero vamos a leer solamente Juan 13, 27, que nos centramos en el evento. Y dice, y después del bocado, Satanás entró en él. ¿En quién? En Judas. Fíjese, tantas cosas que a veces el enemigo no es que entre primeramente en alguien que tenga un mal pensamiento, alguien que comete un pecado, no, pero cuando ya es recurrente, cuando permanecemos y permanentemente estamos en lo malo, bueno, pues puede venir. Y aquí él pues ya tenía rato que andaba sustrayendo del dinero del Señor. Realmente es eso, ¿no? Entonces, ojo, pues cuando uno toma lo que es del Señor, pues aquí pasa que el enemigo se metió en él. Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. O sea, lo que vas a hacer, ve y hazlo rapidito. Los demás no entendieron en ese instante. Pero Jesús identifica que uno de ellos, de los 12, lo va a entregar. Judas toma el bocado y sale de la habitación hacia la noche oscura para traicionarlo. O sea, en ningún momento se arrepiente, en ningún momento reconoce. Aún fíjese interesante esto, porque pues ve al maestro tomando el lugar de siervo, lavando los pies, y a él también le lavaron los pies. Motivo suficiente para que él en ese instante entendiera que Jesús no estaba buscando un reino en esta tierra, ni buscando enseñorearse de nadie, que Jesús venía a servir, y que en ese instante tocara su corazón, se arrepintiera, ¿verdad? Si Jesús lavó sus pies y dijera a Jesús, bueno, abriera su corazón, fíjate que hasta el día de hoy pues he estado haciendo esto, te pido perdón. ¿Cree usted que Jesús lo hubiera perdonado? Sí, pero no. Entonces pasó ese proceso, y aunque le lavaron los pies, siguió con los mismos pensamientos, con el mismo pensamiento de ocupar el puesto de manejar todos los recursos del reino, porque estaba pensando que Jesús iba a establecer un reino grande en la tierra, ¿verdad? Y manejar todos los recursos. Y el Señor le dice, bueno, pues ahora en otras partes ya no hay manera de salvarte, ya no quisiste, entonces lo que quieras hacer, ve y hazlo, ¿no? Dios no nos va a forzar, Dios nos da, acuérdense, el libre albedrío. Nosotros determinamos si hacemos lo malo, no te va a detener. Jesús no lo agarró, no mandó ángeles que lo detuvieran, ¿no? O sea, tienes libre albedrío. Ve y haz lo que vas a hacer lo malo, pues adelante, hazlo, ¿no? Tienes la oportunidad de hacer lo bueno. Tan es así que Jesús lo había llamado, que era parte de uno de sus discípulos, lo había escogido. Pero ahí se cumple donde muchos son llamados, pocos escogidos. Entonces seamos del Señor, escógeme, ¿no? Mira si hay en mí caminos de perversidad, examíname, escudriñame, Dios, quita lo que me estorbe, pero yo quiero ser un discípulo tuyo. No sé. Entonces él se va. En el contexto narrativo vemos que después viene el anuncio de su partida. Pues ya vimos, vino lo del lavatorio de los pies, luego viene la salida de Judas Iscariote, y todos están ahí atentos. Todos estos acontecimientos se dan minutos antes. Viene el anuncio de que Jesús va a partir, lo vamos a encontrar en Juan 13:33. Y en Juan 13:33 directamente nos menciona, dice que inmediatamente después de que Judas sale, sí, ya Judas salió y se fue, Jesús habla de su inminente glorificación y les advierte a los 11 restantes que pronto ya no estará físicamente con ellos. O sea, ya les dice. Vamos a ver qué dice Juan 13:33. Hijitos. Y fíjese esta palabra, ¿no? Hijitos. Oye, no tomaron un papel de siervos, no habían entendido, y él con cariño les hace, porque así no importa a veces cómo estamos. Ojo, podemos estar mal, podemos estar equivocados, pero cuando nos acercamos a Dios siempre nos recibe con amor. Y con amor, recuerda el hijo pródigo, todo lo que había hecho, y el papá estaba ya a la espera, y cuando lo ve a lo lejos corre y lo abraza. El Señor está esperando que vayamos,
No importa lo que hayamos cometido, cuando nos acercamos, cuando le pedimos perdón, y Él es fiel y justo para perdonarnos todas nuestras ofensas, para limpiarnos, para levantarnos y fortalecernos, porque Él nos quiere ver bien. Aún estaré con ustedes un poco. Y si dices, después de esa noche lo apresaron y lo mataron, pues ya era muy poquito, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Aún estaré con ustedes un poco. Me buscarán, pero como dije a los judíos, así les digo a ustedes: a donde yo voy, ustedes no pueden ir. O sea, en ese instante no podían ir. Pero después le dijo a Juan por ahí: pero me seguirán después. En ese instante no podían, porque él ya sabía que iba a la muerte. En ese instante voy a morir, en este instante no van a morir. Pero después, cuando lees la vida de todos los discípulos, pues entendieron, caminaron, ¿verdad? Y murieron por Jesús. Y sí, le siguieron. Voy a estar un poco con ustedes, y eso es algo que viene todo esto, ¿no? El lavado de pies, la salida de Judas, el anuncio de que él ya va a partir. Pero a lo mejor no entendían todos, ¿verdad? Qué airecito tan rico, ¿verdad? Disfrútelo. Disfrute el airecito. Yo cuando veo este aire veo el Espíritu Santo moviéndose aquí, porque dice la Biblia que es como un silbo apacible, ¿no? Se movía aquí, moviéndose, tocando vidas, tocando corazones, hablando al corazón. Y después de este contexto que da, después de anunciar que va a partir, viene el mandamiento. Fíjese, cuando tienes todo lo que pasó y dices, oye, todo lo que está pasando, y al mirar todo esto, ahora él en Juan 13:34 da un nuevo mandamiento. Y Juan 13:34 dice: un mandamiento nuevo les doy. Ya había mandamientos, pero dice: les voy a dar uno nuevo. ¿Estamos bien? Y dice: un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros. Como yo los he amado, que también se amen unos a otros. Lo que podemos ver aquí es que Jesús, consciente de su partida, que ya les acaba de decir, les deja el testamento espiritual. Antes de partir, Él está dejando su testamento espiritual a los 12. Un nuevo mandamiento para que se amen como los ha amado, sirviendo como un distintivo. El servir, a muchos llegamos a Jesús y no entendemos esto. El servir es un honor. Todos deberíamos estar sirviéndole a Él. Él vino a servirnos. Entonces lo menos que se espera cuando entendemos esto es servirle en cualquier área. ¿En qué sirvo? En donde tengas aptitud, en donde tengas dones, de acuerdo a los dones que Dios te ha dado. Porque dice, esta iglesia, es la primera palabra que habló el pastor Gilberto: esta iglesia crecerá, ¿verdad? Con los dones que cada uno ha recibido. Claro, el que tiene el don lo pone al servicio de Dios, y entonces en esa multiforme sabiduría, pues todo crece mucho más rápido, ¿verdad? Y entonces el pastor no tiene que tener conocimiento de todo, porque los que ya tienen esos conocimientos en arquitectura, en diseño, en medios, aportan sus talentos, y entonces todo crece mejor. Este es un nuevo mandamiento que da. Ahora, la pregunta es, ¿pero por qué un nuevo mandamiento? A ver, ¿por qué? ¿Por qué les da un nuevo mandamiento si ya tenían mandamientos? Bueno, fíjese que ese mandamiento que está expresando ya existía en la ley mosaica. Levítico 19:18, ya existía ese mandamiento de amarse los unos a los otros. Levítico 19:18 dice: sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces el mandamiento ya existía, y el Señor le está diciendo un nuevo mandamiento.
A ver. Sin embargo, verá, Jesús lo califica como nuevo. Y lo califica como nuevo porque Juan 13:34 hay un cambio que da en ese mismo mandamiento. Hay dos razones fundamentales que modifican ese mandamiento. ¿Quiere conocerlas? Bueno, vamos a ver cuál es la nueva medida. Porque la primera dice, en medirse es amar a tu prójimo como a ti mismo. Esa era la medida. Vas a amarte a ti como amas a tu prójimo. Dice, el estándar era amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, tengo que amarlo como me amo. Tengo que amarlo como me amo. Pero muchas veces no nos amamos. Muchos de nosotros no nos amamos, y entonces el hombre no puede amar a los demás porque no se ama a sí mismo. Por todos los problemas y dificultades que a veces ha pasado, no te amas. Entonces, ¿cómo puedo amar a los demás? Pues ámate a ti mismo, acéptate a ti mismo. ¿Cómo te ves? El mundo, ¿qué es lo que ha sembrado en ti? A lo mejor desde temprana edad no sirves, tonto, ¿va? No sé qué tantas cosas te habrán dicho que luego de pronto uno se las cree y piensa que uno no sirve o que no tiene el talento o que no tiene las habilidades que otros tienen. Pero si tú no te amas, entonces no puedes cumplir ese mandamiento. Si yo no me amo, no puedo amar a los demás como me amo. Entonces, como no nos amamos, pues también no amamos a los demás. Es decir, es un amor. Y entonces este es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese era el mandamiento. Ahora el nuevo estándar que vemos en Juan 13:34 cambia, porque dice que se amen unos a otros como yo les he amado. Ya cambió el estándar. Antes era ámalos como te amas. Ámalos como te amas. Pero ahora dice Jesús, un nuevo mandamiento les doy. Cámbialo. Sigue siendo mandamiento, pero hay una modificación. Ya no tienes que amarlos como te amas. Ahora dice Jesús, ámalos como yo, Jesús, les he amado. Entonces Él vino, Él amó a la gente, Él se entregó por la gente, Él dio su vida por la gente, Él se humilló y sirvió a la gente. Y ahora el parámetro cambia y dice, ámalos como yo los amé. Entonces, si el ejemplo a seguir es Jesús, si yo camino como creyente puesta la mirada en Jesús, ojo aquí, entonces es a Jesús al que tienes que ver, es leer su palabra para conocer de Jesús y luego amar a la gente como Jesús lo hizo. Y ahí desbarate cualquier argumento que el enemigo ponga o argumento que usted mismo levante para no amarlo. Pero es que ¿cómo va a amar si me hizo? Bueno, ¿y qué no le hicieron a Jesús? A Jesús lo humillamos, lo maltratamos, lo golpeamos, lo escupimos y lo matamos en una cruz. Y ninguno de nosotros ha sufrido afrentas como las que sufrió Jesús. No me diga usted que ha sufrido más que Jesús, porque sería una mentira. Él fue colgado en un madero públicamente. Es una vergüenza ponerlo sin sus ropas y además perforarle las manos, los pies, humillarlo a latigazos. Y sí, a lo mejor alguien no nos habló, nos trató. Y fíjense que las cosas que vivimos son menores. A veces en el matrimonio son cosas pequeñas y nosotros las gigantamos y a veces nos ocasionamos hasta la separación pensando que así el problema se va a acabar. No es cierto, mentira del enemigo, no se acaba. Traemos más problemas porque luego cada pareja va a tomar otra pareja y luego los hijos, y si ambos tienen hijos, los hijos de los hijos y se hace un caos. No, entonces yo tengo que cambiar, no tengo que ahora amar como me amo. Ya no tengo que ver si yo amo. Ahora tengo, a ver, ¿Jesús los amó? Sí. ¿Jesús los sirvió? Sí, a todos, sin distinción de personas. Y si yo soy discípulo de Jesús, ojo, si soy discípulo, soy aprendiz del maestro, lo tengo que hacer. Aquí ya no se trata de categorías dentro de una iglesia que nosotros vamos formando, es siervo,
y hacer como Jesús hacía. Ámalos. Entonces, ama a tu hermano, a tu papá, a tu prójimo. Es que no importa lo que él te ha hecho. Jesús los amó, les sirvió. Miró las multitudes y tuvo compasión de ellas. ¿Y qué pasaría si en este instante empezamos a mirar las cosas como Jesús las miraba? Y miramos esas multitudes que hoy día aquí en Tabasco se están perdiendo. Y cheque las estadísticas de cuántos jóvenes están perdiendo la vida en nuestra ciudad, en nuestro estado, porque no encuentran paz, porque no hay dirección y se encuentran la mejor salida, quitarse la vida. Y a lo mejor nosotros estamos muy contentos con 2 chicos que vienen y, oiga, no, tenemos que tener una carga por todos esos jóvenes, por todos esos matrimonios, por todo. Jesús, si estuviese aquí, tendría compasión de la gente. Y usted y yo tenemos que tener compasión. Pero también había algo, una característica, que Jesús dice: yo no hago lo que yo quiero, lo que el Padre. Caminó siempre bajo autoridad. Entonces aquí no es que yo haga y hago lo que no. Hay líneas de autoridad que yo tengo que respetar para ir siempre bajo la cobertura espiritual. Cuando hago algo sin notificarme a autoridad, estoy sin cobertura espiritual. Nosotros no hacemos. Yo voy con mi autoridad, rindo cuentas. Y entonces camino bajo la autoridad que Dios me ha delegado. La misma que yo le puedo delegar cuando usted es comisionado en algo. Cuando usted no es comisionado, va sin ninguna autoridad. Entonces, el Señor, todo lo que hace, Jesús, somos el instrumento que Jesús quiere usar para bendecir a la gente. Dios te quiere bendecir. Hay muchísima gente a nuestro alrededor con muchos problemas. Entonces, se dio cuenta en el parámetro que aún sí cambió. Ya no la vida ya no la voy a centrar en mí, que es lo que a veces seguimos centrando. En lo que cómo me siento, si estoy animado, sí, pastor, vámonos, sí, yo ayudo, ¿no? Si hay ánimo, no sé, vine a Proyecto Dar, si tengo el ánimo, vengo, si no tengo ánimo, no voy. Pero ahora cambia. Vamos a amarlos como Jesús los ama. Vamos a servirle como Jesús quiere que se sirva. Voy a ser el sirviente en el área que quieras. Y fíjese, es interesante, entonces les da este nuevo mandamiento y se lo da a sus discípulos, que es la nueva comunidad de creyentes que él está formando. Y era una comunidad, híjole, ¿no? Los discípulos provenían de trasfondos muy diversos y conflictivos entre sí. O sea, no es que todos eran así tranquilitos, lindos, hermosos, no, venían de diferente trasfondo, pero entendieron este mandamiento. Mire, Simón el Celote era un revolucionario antirromano y ahí estaba. Y cuando entendió esto de amarlos como Jesús los amó, pues ya cambió, porque él, como revolucionario antirromano, tenía coraje contra los romanos, ¿verdad? Entonces, seguramente le iba a costar trabajo amar a los romanos y compartirles. Pero si la medida ahora es como Jesús los amó, pues Jesús los amó, los perdonó también, porque los romanos lo mataron. ¿Y qué dijo Jesús en la cruz antes de morir? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Usted cree que el perdón solamente lo soltó para los judíos y no para los romanos que lo mataron? No, es para todos. Oye, lo estaban matando, se estaban repartiendo sus ropas ahí abajo, y él todavía: Padre, perdónalos, no saben lo que están haciendo. ¿Te das cuenta de la magnitud de lo que Jesús está hablando? Es algo distinto. Mateo, un cobrador de impuestos para el imperio, rechazado por todos, y él ahora es un discípulo. Cuántas cosas tenía contra la humanidad, pero ahora tenía que amar a los demás, no desde su corazón, sino amarlos como Jesús los amó a las demás personas, ¿verdad?
Y definitivamente Jesús sabía que tras de su partida, la única forma en que este grupo se mantendría unido frente a la persecución sería mediante ese amor. ¿Cómo se mantuvieron juntos ante la persecución que venía? Con este mandamiento: si son mis discípulos, ámense como yo los amé. Y entonces ellos empezaron a amar los unos a los otros como Jesús los amaba. A los 12 los amó. Y entonces empezaron a amar como Jesús los amaba entre ellos, y se acabaron las divisiones. Cuando nosotros nos empezamos a amar como Jesús nos ama, ahí le cerramos la puerta al diablo, a las divisiones, al juicio y a la crítica. Porque a mi hermano lo voy a amar como Jesús lo ama. Punto. No voy a ver sus defectos. ¿Quién soy yo? Si Jesús no los miró, porque yo sí los voy a ver. Y voy a empezar a amar. Y voy a respetar lo que Dios hizo. Pues así es de sencillo. Ahora, quiero llevarte a Isaías 14:12. En Isaías 14:12, al 15, vamos a ver la contraparte. Ya vimos lo que hizo Jesús, por qué hizo el mandamiento. Y ahora vamos a ver en el otro extremo. Por ejemplo, aquí dijéramos, aquí a la derecha, ¿verdad? Ahora vamos a ver aquí a la izquierda. Tenemos la contraparte. Jesús fue humilde, pero aquí dice Isaías 14:12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. El enemigo también fue creado un ángel de luz, dirigía los coros celestiales y era el administrador de todos los recursos y tenía un puesto de eminencia. Dice, de toda piedra preciosa era tu vestimenta, y se paseaba en los lugares celestiales. La diferencia fue que en su corazón nació no solamente dirigir, sino que sentarse en el trono. Dice, sigue diciendo el 14, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Cuando queremos el liderazgo, no, pastor no tiene la capacidad, yo tengo la capacidad, yo soy mejor que él. En todo está mal. Si yo fuera, haría las cosas mucho mejor. O no el pastor, el jefe. Las personas a las cuales pensamos, ¿cuántos decimos? No, pues al gobierno estaría mal. Y a lo mejor piensas que si tú estuvieras, lo harías diferente. Ojo, cuando anhelamos el liderazgo que el mundo ha diseñado. Cuando estamos anhelando ahí, Dios no es el que está inspirándote, es el enemigo el que hizo el puesto de liderazgo, y ya después no se conformó con el puesto de liderazgo, sino que hizo el puesto de jefe, ¿no? En su corazón ya estaba ahí, y seguramente aquí bajito del agua fue compartiendo sus ideas, porque pues una parte de todos los ángeles fue expulsada juntamente con él. ¿Cómo se enteraron? Si solamente estaba en el corazón de Lucifer, que después cambió su nombre, Lucero de la Mañana. Pues porque, como todo aquí entre nos, mira, esto y esto, y ahí vamos pasándolo. Entonces una buena parte ya estaba a favor de él, y fueron expulsados. Y vemos una característica totalmente diferente en Jesús, ¿verdad? Él, teniendo derecho al trono, no lo agarró. Entonces, no sé si me puedo explicar. El enemigo queriéndose sentar en el trono, y Jesús baja a la tierra, humillándose y tomando el lugar del siervo, del creado.
para limpiar los pies de sus discípulos. ¿Quién buscaba puesto? ¿Jesús buscaba un puesto? Lo tenía y lo merecía. Sin embargo, no lo buscaba. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, no estimando ser igual a Dios como cosa que aferrarse, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. ¿Y qué más dice? Y se humilló a sí mismo, ¿verdad? Y vino a servir, se humilló a sí mismo, vino a servir, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de los... Fíjese, Él se humilló y Dios lo exaltó. Y le dio un nombre a Jesús que es sobre todo nombre. Y en el nombre de Jesús se doblan las rodillas en los cielos de todos los seres. En la tierra deberíamos doblarnos nuestra rodilla delante de Jesús. Y aún debajo de la tierra, aún los muertos deberían reconocer. Esa es la característica del siervo, del discípulo. Analiza en tu corazón en cuál línea vas. Porque si entonces estamos buscando el hueso y las cosas, ¿verdad? Espérate, todo es algo chueco. Él quiso buscar todo y luego dice, mas tú, el 15, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Entonces, el que quiso y peleó por todas las cosas, fue derribado del cielo y fue llevado al abismo. Y el que no buscó ningún liderazgo, ningún puesto, ninguna posición y se humilló, dice, Dios lo exaltó hasta lo sumo. Y le exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y ahí se cumple, dice, el que se exalta será humillado y el que se humilla será exaltado. O sea, son leyes, pues, las leyes de Dios. No tratemos de entender las leyes de Dios desde nuestra perspectiva humana. Entonces, ¿cómo se va a conformar el liderazgo de la Iglesia de Cristo? Con gente humilde y que esté dispuesta a servir. ¿No? Entonces, esa es. El que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Es sencillo, sigue leyendo, es sencillo. Pero a veces tenemos otra formación, ¿no? Entonces, no, yo soy más capaz. No se trata de capacidades, porque las capacidades las tiene Dios y Él va a obrar a través de ti. El Espíritu Santo es el que va a obrar a través de ti. Lo que Él necesita es nuestra obediencia. Y pues ahí. Y Juan 13:13 sigue diciendo aquí lo siguiente: ustedes me llaman maestro y Señor, y dicen bien, porque lo soy. Fíjese lo que dice Jesús, ¿no? Me llaman maestro y Señor y dicen bien, porque lo soy. Pero si yo, el Señor y el Maestro, he lavado sus pies, ustedes también deben lavar los pies los unos a los otros. O sea, si yo, el Señor y Maestro, fui sirviente de ustedes, ustedes también deben servirse los unos a los otros. Y ese es el ajuste que tenemos que dar en nuestras vidas, ¿no? Sirve. Es que nadie me reconoce. No, si no lo hacemos para que nos reconozcan. Le servimos porque somos discípulos de Jesús. Y sigue diciendo, porque ejemplo les he dado. Fíjense, ahí cambia cuando, ámenlo como yo les he amado. Ejemplo les he dado, para que como yo les he hecho, ustedes también lo hagan. De cierto les digo, el siervo no es mayor que su Señor. O sea, a ver, aclarando, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si saben estas cosas, bienaventurados serán si las hacen. Entonces, pues deja el parámetro muy claro, ¿no?
Yo soy el Señor y el Maestro. Y yo, el Señor y el Maestro, vine a lavar los pies. Ahora, este mandamiento lo da a todos a su iglesia. Entonces, la característica que debemos tener todos, pues es, el enemigo lógicamente va trabajando también a la par y a lo mejor escuchamos cosas por ahí. Pero la escritura es clara. Entonces, tenemos que, a ver, yo quiero ser un discípulo de Jesús. Bueno, pues tengo que amar a los demás como Jesús los amó. Como Jesús los amó. Tengo que servirles como Jesús les sirvió. Y Jesús nunca estuvo buscando posición. El Padre se la dio. Lo mismo es cuando nosotros empezamos a servirle por amor a los demás, pues el Señor se va a encargar en qué momento te va a retribuir, en qué momento te va a abrir una puerta, en qué momento Él te va a levantar, si es que así lo quiere. Pero nuestros conceptos son distintos. Por eso en el mundo queremos aspirar a más. Voy a estudiar esto para que me paguen más. Voy a hacer esto para que me sirvan más, ¿no? Oye, y yo, bueno, el asalariado también, ¿se acuerda que también menciona el asalariado? Ese no tiene amor. Entonces, esta es la característica de los hijos de Dios. En resumen de lo que hemos hablado, la señal pública por excelencia no es un título de cristiano, no es una vestimenta, como cuando uno se va a graduar y te pones tu toga, tu birrete, ¿verdad? Nos toman la foto de la generación, nos dan nuestro título. No, aquí no es. No es el conocimiento teórico que adquiriste, llámese instituto, llámese lo que sea, cursos bíblicos, no. Sino es el amor práctico y servicial que nos tenemos que tener los unos a los otros. Esa es la característica. Si yo puedo amar a mi prójimo como Jesús los amó, eso es lo que me va a calificar. Puedo mostrarle al Señor, mira, tengo todos estos títulos, todos estos premios. No, eso no me interesa. Por eso el Señor cuando vienen dice, estuve enfermo, ¿verdad? ¿Se acuerda de la lista, no? Lo hiciste, buen siervo. No lo hiciste, mal siervo. ¿Te parece si oramos? Yo creo que el Espíritu Santo está hablando en nuestras vidas. Amado Dios, te damos gracias. Espíritu Santo, sé tú el que hable a la vida y al corazón de cada uno de nosotros, porque el mundo ha metido muchos conceptos en nuestra mente que nosotros hemos permitido. Hemos permitido que muchos conceptos mal entendidos e incluso de las Escrituras entren en nuestra cabeza. Y aún tenemos celos, pleitos, iras y contiendas entre nosotros. Padre, permite que podamos obedecer este mandamiento, que no es una sugerencia, sino un mandamiento de amar a los demás como Jesús los amó. Tratar a los demás como Jesús los trató. Que busquemos tu rostro en todo momento y que nos dejemos ser transformados por tu Santo Espíritu. Y para hacer esta labor, que no es nada fácil, nos has dado un ayudador, el Espíritu Santo, que está en nosotros para ayudarnos a obedecer y a seguir tus mandamientos. Te damos gracias, Espíritu Santo, porque estás con nosotros. Te pedimos perdón si te hemos contristado, si no hemos escuchado tu voz, si nos has dado indicaciones, Espíritu Santo, y no te hemos escuchado. Queremos ser enseñados por ti, Espíritu Santo. Así como estuviste con Jesús y le ayudaste después de la tentación a su vida de ministerio, que de la misma manera nos ayudes a cada uno de nosotros para caminar una vida de humildad, mostrando el amor
a los demás como Jesús lo hizo. Derriba de nuestras mentes todos los argumentos vanos y vacíos que el mundo ha puesto. Habla a nuestro corazón a lo más profundo. Quita la dureza de nuestro corazón, todo egoísmo, toda vanidad, toda soberbia, todo orgullo. Se ha desarraigado de nuestro corazón en el nombre de Jesús.